Estábamos ¿Estás discutiendo. presentando, Yair? Ahí voy. Ahí. Ya deberían de ver mi pantalla, ¿sí? Sí, ya saben. Ok. Entonces, por costumbre y para no perderme en los días, empiezo diciéndoles y recordándoles que hoy es jueves. Ya ven cómo ya me perdí. Hoy es jueves 7 de octubre. Y estaban discutiendo con Marco lo que es un campo, ¿cierto? Sí. ¿Qué es un campo? A ver, díganme. ¿Cómo definieron campo? Dime, Juan Pablo. Según yo, definimos campo como si tú tienes una terna que es un conjunto, su operación de suma y su operación de producto. Si tienes esa terna y la terna cumple, creo que 11 propiedades, que son para la operación de la suma, para la operación del producto y para cómo se relacionan entre ellas, si cumple esas 11, entonces es un campo. Sí, todos estamos de acuerdo con eso. ¿Y? ¿Alguien iba a decir otra cosa? ¿Emanuel? No, nomás dije que sí, afirmando. Ok. Nada más recuérdenme o precísenme, ¿son 11 o 10 operaciones las que se tienen que cumplir? 10 propiedades. Son 11. Son 11. ¿11? 5 de la suma, 5 del producto y una que es entre las dos, la distributividad. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, de acuerdo. Sí. Ok. Pero entonces una de las propiedades es la cerradura de la suma y la cerradura del producto. Bueno, o sea, si toma esas dos como una propiedad, entonces son 10. No, a lo que me refiero es que de las 5 propiedades que dijiste para la suma, una de ellas es la cerradura. ¿Sí, no? Y lo mismo para el producto más la distributiva. Ok. Entonces, fueron escribiendo con Marco un conjunto de propiedades adicionales que se cumple en los campos, ¿no? O sea, están las que ya me dijeron, las 11, que son las a fuercita, que se tienen que cumplir y esas por definición para que podamos decir que una estructura es un campo o un conjunto es un campo. Cumple ciertas cosas y lo hace ser un campo, ¿cierto? Y hay otro conjunto de propiedades que les vamos a llamar propiedades adicionales que se pueden demostrar a partir de las anteriores, a partir de las que estamos diciendo que son parte de la definición. ¿Me explico? Cuando establecemos y elegimos cuáles de esas propiedades que cumple un campo son parte de nuestra definición, lo hacemos pensando en que son como las mínimas básicas elementales que nos permiten demostrar el resto de propiedades a partir de ellas mismas. Entonces, bien podríamos decir, esas 10 no son, sino que yo voy a elegir que mis propiedades, digamos, las que van a hacer que se cumple, que se garantice la definición, no van a ser esas 11, van a ser estas otras 5. Pero tenemos que ver que con esas 5 se pueda demostrar todas las demás, ¿no? Para que, o sea, como para que hayamos hecho una buena elección de qué propiedades son las fundamentales para nuestra definición y qué propiedades son adicionales. Entonces, ya que ustedes se saben cuáles son las propiedades fundamentales, entonces lo que quiero, de lo que necesitamos hablar ahorita,
son de ese conjunto de propiedades adicionales, ¿va? Y entonces así le voy a poner propiedades adicionales. Sí, sí quedó claro todo lo que dije, ¿verdad? Entonces le voy a poner propiedades adicionales, donde adicionales es importante. Les voy a anunciar algunas, voy a tratar de poner una lista amplia y pues vamos a demostrar algunas de ellas. Voy a intentar que las demostremos usando todo lo que ya hemos visto, es decir, las propiedades que son fundamentales, y ustedes me van diciendo en cada paso qué es lo que estoy usando, y luego la idea es que ustedes me digan cómo escribir la demostración en otras de ellas. Pero bueno, vamos por orden. Primero, propiedades adicionales. No las pongo en orden de importancia, sino en orden de cómo las escribí aquí en el apunte. Entonces, primero es que número 1, el 0 es único. Dos, el inverso aditivo es único también. 3, para todo A es un elemento en el campo, ¿verdad? Menos A. Cuando pongo menos, ¿a qué me estoy refiriendo? Al inverso aditivo, ¿cierto? Esto es A. 4. Para todo A, este elemento es 0. 5. Para todo A y B, menos A menos B es igual a menos A más B. Y ya sé que para ustedes todo esto que estoy poniendo es obvio, es cierto, no sé. Porque hemos trabajado con estas cosas toda la vida. Pero este es el momento en que probamos que todo eso que hemos usado toda la vida es cierto. O sea, lo estuvimos usando bien. El inverso multiplicativo es único también. Para todo A, elemento del campo diferente de 0, 1 sobre A. Este es el inverso multiplicativo. Es igual a A. Es decir, lo que me está diciendo esta expresión es que el inverso multiplicativo de el inverso multiplicativo de A es A. También tengo que para A en el campo, esto es, ¿quién? 1, ¿no? Y esto es para todo A, elemento en el campo, diferente del 0. Porque si fuera el 0, eso ya no tiene sentido.
¿Le puedes subir 2 segundos, por favor? Sí. Iniciar hasta dónde. Ya está. Sí, ya está. Qué amable. Gracias. Sí. Y también tengo que A diferente de 0 y B diferente de 0. Entonces tengo que el inverso multiplicativo de A por el inverso multiplicativo de B es igual a 1 sobre esta expresión que es el inverso multiplicativo del producto de estos dos, ¿no? Y entonces esto, de estas propiedades anteriores que puse, podríamos desprender que la ecuación, la que puse hace rato era con la suma, ahora con el producto. A por X igual a B con A diferente de 0 tiene solución única en R. Para todo A, B y C, elementos del campo, A por B menos C, esto es AB menos AC. Dime, Carla. Ah, sí, tengo una duda. Ya que tengamos el para todo, siempre vamos a leerlo como elemento del campo. Dejé de escucharte. Ya que tengamos el qué. O sea, después del para todo y tengamos los elementos, tenemos que decir para todo A, B, C del campo. Ajá. O sea, todo el tiempo estoy considerando que A, B y C son elementos del campo. ¿Cómo le pusieron? ¿K? ¿O C? F de field. ¿F? F en el chat. ¿F campo? Ok. Entonces, para todos A, B y C elementos del campo, pasa esto que dije aquí. ¿Sí? Ok, sí, ya. Gracias. Está trabada esta cosa, no me deja poner otra hoja. Espérenme tantito. Denme chance tantito a ver si se destraba. Porque no quiero perder eso que ya escribí. ¿Podría subirlo tantito en lo que se destraba, por fin? Sí, ¿a dónde? Un poco más. A partir del 6, porfa. Gracias. Sí, ahí. Mientras, también podía repetir, por favor, la definición de campo y campo ordenado. ¿De campo? El campo es una estructura que tiene elementos, por lo menos 3, para que podamos definir las propiedades. Y necesitamos esta estructura que tenga 2 operaciones, ¿no? Entonces definimos una suma y definimos un producto. Para la suma se tienen que cumplir 5 propiedades. Creo que ya. No. Se tienen que cumplir 5 propiedades, que es la cerradura, la conmutatividad, la asociatividad
la existencia de un neutro aditivo y la existencia de un inverso aditivo. Esas son las 5. Para el producto se tienen que cumplir 5 propiedades, que es la cerradura, la conmutatividad, la asociatividad, la existencia de un neutro multiplicativo y la existencia de un inverso multiplicativo. Y luego existe una propiedad que junta las dos operaciones que dijimos que habíamos definido, que es la suma y el producto, y esa propiedad es la distributividad. Ahora, si no las tienen ahí a la mano, si quieren las vuelvo a escribir. Nada más déjenme que se destrabe esto, que no sé qué le pasó. Ya vieron que está súper trabadísima, ¿no? Ya ni siquiera me dejan cerrar. Gracias, ya terminé de copiar. Sí, voy un momentito. Es que está súper trabada, miren. No me deja cerrar. ¿Sí? ¿Sí quedó claro lo que me preguntaste de las propiedades de campo? La definición de campo. Sí, gracias. ¿Y hay alguna diferencia entre el campo y el campo ordenado? O sea, Sí. En el campo ordenado defines ya el orden entre sus elementos, entre los elementos. Un orden, pues, puede ser en el sentido de quién es mayor, menor, igual. O sea, ¿cómo comparas? Si puedes establecer una forma de comparar entre sus elementos, ¿no? Cuando metes esas propiedades, entonces ya involucras un orden entre los elementos. Eso es un campo ordenado. ¿Sí está ok. bien? Sí, gracias. Ahorita lo escribo, déjenme. Ya reacciono a esta cosa. No he reaccionado. No sé por qué me está pasando esto. Espérenme tantito. Es que si no jala el solito voy a tener que reiniciar la máquina y eso es cerrar. Sí, no se preocupe. Oigan, no tengo de la 3 a la 5, ¿me las dicen? De la 3 a la 5. Ah, sí, gracias. Eso solo me deja subir y bajar. Bueno, tómense una pausa de 3 minutos. Voy a ir mientras por un café, esperen. Vale. Hagan de cuenta que es la descanso. Bueno, no sé quién sigue ahí, pero como de costumbre, tengo dudas. Y aquí mi duda, si quien sea que esté cerca me lo puede decir, es, ¿estas propiedades son de campos o específicamente de los reales? Yo pensaba que era de campos, pero como dos de las propiedades dice que tienen solución única en los reales, entonces ahí es donde viene mi confusión. Solo como para referirte que no estás metiéndote con complejos. Al menos creo que en las que especificó que eran de R sí es para R, pero en las otras sí, o sea, es para cualquier campo. Ah, las otras, ok. Ya que lleves lineal vas a ver más eso, vas a trabajar más. Es que estas dijo que eran propiedades específicas, ¿no? Ándale, adicionales, ¿no? O sea, como que estas son más específicas. Pero la mayoría de estas son para cualquier campo. Sí, menos las, o sea, sí, de hecho, menos las que puso en R. Ah, las que tienen R dentro de su fórmula
Ajá. Son las que nada más aplican en R. Ok, gracias, gracias. Eso que dijeron, todo eso está bien. O sea, son propiedades generales, pero pongo énfasis en R, porque además básicamente en cálculo vamos a estar trabajando como campo a los reales, ¿no? Ya cuando ustedes estén en álgebra, o los que estén llevando en paralelo en álgebra, van a definir seguramente otros campos y van a trabajar otras cosas en otros campos. Pero nosotros básicamente nos restringimos todo a R. Ok, ok. Como cuando definimos funciones, podemos definir funciones sobre otros conjuntos, pero básicamente trabajamos en dominios metidos en R y codominios o imágenes en R, porque eso es lo que estudiamos en cálculo. En otros lados se podrán, salvo que se diga lo contrario o se ponga explícitamente como aquí que yo puse en R, o que ponga en tal conjunto, es que entonces entendemos que esas funciones se definen en esos conjuntos que estamos diciendo. Pero básicamente todo es en R. Oigan, pues no reacciona esta cosa. Pido que la reinicies. Aquí te Sí, esperamos. ya. Sí, la apago a la mala. Estamos, es nuevo tema, ya dice. Tranqui, sí. Bueno, pues no sé qué vaya a pasar con la grabación, ¿se guarda? Pude terminar de grabar y volver a grabar la siguiente, ¿no? Andas. Y que el gran Emilio las junte. Bueno, a ver, va. Qué emoción, el primer corte en una clase de cálculo. Sí, no sé qué le... Y les presento mi pantalla. Bueno, ya no voy a volver a escribir las propiedades en las que íbamos. A rato las escribo para mandarles el apunte completo. Me quedé ¿en dónde me quedé? ¿Qué había puesto? ¿La 13? Sí, Sí, Me quedé en la 13. Profesor, Dime. ¿puede insertar imágenes? ¿Sí? Para que mandaron la imagen al grupo, entonces puede, en lugar de volverlo a escribir, simplemente insertar la imagen de los que ya teníamos Ok. para cuando vaya a mandar completo. Sí, esa es buena idea. Ahorita la copio. Entonces, voy a seguir escribiendo en la que me quedé. Ya no me faltan muchas, nada más. Más una pregunta. Dime. Nos había dicho que no todos los campos tienen que cumplir todas las propiedades, ¿no? Hay ciertas propiedades que si las cumplen, ya con eso se define que es un campo, ¿no? O sea, yo lo que dije es que como definimos campo, entonces, a ver, déjenme regresarme tantitito, porque ya me hicieron 3 preguntas que tienen que ver con eso. Entonces, definición. ¿Cómo definimos campo? A ver, F, que pusieron F. ¿Qué era un campo? Sea F un conjunto donde están definidas una suma y un producto. Ajá. Bueno, primero decimos que F es un conjunto, ¿no? Entonces, Conjunto. a ver, definición. Definición de campo. Entonces, CAF, un conjunto, ¿qué más? En donde están definidas una suma y un producto. Un conjunto, ¿no pusieron diferente del vacío? No lo puso Marco, pero pues estaría chido ponerlo también, ¿no? Un conjunto, bueno, aquí le voy a poner diferente del vacío, en donde están definidas 2 operaciones. Una suma y un producto. Dos operaciones, a las cuales les vamos a llamar
suma y producto. Así es. F es campo, si se cumplen. Entonces, F es campo si se cumplen Y ya sería pues, la 5 de las siguientes operación. Los siguientes axiomas. propiedades, le voy a poner propiedades para las dos operaciones definidas, ¿no? Entonces, para la suma, déjenme ponerlo en dos columnas para diferenciarlas. Para la suma, la primera Conmutatividad. es primero pongo cerradura. Ah, la cerradura. Cerradura, sí. La cerradura. ¿Qué quiere decir la cerradura? ¿Qué significa esta propiedad? Pues que la operación es cerrada en el conjunto, que si operas si operas a dos elementos del conjunto con esa operación, el resultado va a caer también en el conjunto. Eso. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? O sea, siempre que tome yo dos elementos aquí, en F, opero con esta suma y el nuevo elemento va a ser también un elemento de F. Eso es que la operación suma es cerrada. Me va a producir nuevos elementos, pero esos elementos son también elementos de F. ¿Está bien? Entonces, la cerradura para la suma. Entonces, 1. La conmutatividad. Esa es que si sumas X más Y es igual a sumar Y más X para todo X y Y en el campo. Entonces, para toda X y Y en F, tiene que pasar que A más B, X más Y, es que en mi apunte puse A y B, pero Fer me dijo X y Y. Entonces, X más Y es igual a Y más X, ¿verdad? Ahora sí, la 2 es la asociatividad. Sería para todo X, Y y Z en F. Para todo X, Y y Z en F. Ajá, X más, entre paréntesis, la suma de Y con Z. X más Y más Z, ajá. Es igual a la suma de X más Y. Ajá. A eso le sumamos Z. Más Z. Ajá. O sea que se vale sumar primero estos dos y a eso le sumo el primero. O se vale sumar primero y el segundo y a eso le sumo el tercero. Esas son cosas que, insisto, hemos usado toda la vida y ahora lo formalizamos. ¿Qué más? Ahora existe la diferencia del neutro aditivo. Existe un neutro aditivo. Lo que quiere decir esto es que en este caso existe un elemento, no sé, podría ponerle W en F, tal que X más W es ¿quién? Sería X. Es X, ¿sí? Por conveniencia, como trabajamos en R, entonces el 0 es. Ajá, en particular en R, ese neutro aditivo es el 0. Entonces, déjenme ponerle aquí. En R, el neutro aditivo es el 0. El 0 de siempre, el 0 en los reales. Y entonces, lo que diría eso es que existe el 0 en R, tal que X más 0 es X. Ahora, fíjense que como enunciamos esta propiedad, es más general para campos. Puede ser que en un cierto campo el neutro aditivo no sea el 0. O sea, no sé, otra cosa. ¿Sí? Esto está en general y aquí lo ponemos en específico para R.
para que no genere confusión. Entonces, la 4 me hablaría sobre la existencia del Inverso aditivo. inverso aditivo. Diré que para todo X en F, Para todo X en F, para ponerlo más general, más abstracto, podríamos poner existe W en F, existe W, está también en F, ajá, tal que X más W nos regresa, en este caso, nuestro elemento neutro, ajá, que sería el 0. X más W en general. Entonces, déjame ponerle otro nombre, ¿no? Sí, mejor N, ¿no? N, ándale. Existe una N en F tal que X más N, Nos regresa el W. ajá, al W que dijimos que era nuestro N, Y ahí, por, perdón, nuestro neutro. como para que sea un poquito más claro, podrías poner que N es igual a menos X, ¿no? A ver, en R. Eso, sí, eso. En R, ¿cómo que quedaría formulado? Sería que N es igual a menos X. Ajá. Para todo X en R, existe un elemento que en este caso sería menos X. Este menos X también está en R, tal que X más menos X es 0. Eso es lo que me diría en R. ¿Sí? ¿Alguien me habló? No, ¿verdad? Ok. Esas son las de la suma. Ahora díganme las del producto. La primera sería la Voy cerradura a de poner aquí a ver si me cabe. El producto. Ajá, la primera es la cerradura. Es decir, que es una operación cerrada. Y si tomo dos elementos en F y hago el producto entre ellos, me va a dar un nuevo elemento que también está en F. está en F. 2. La conmutatividad. Igual que puedes multiplicar, si tienes dos elementos, puedes multiplicarlos en cualquier orden y es el mismo resultado. Profesor, ahí va un 1, ¿no? Ah, sí. En vez de 2. Voy, le cambio. X por Y es igual a Y por X. El famoso orden de los factores no tener producto. Esa. Eso sí es un campo. Si no, quién sabe. Uno. Luego 2. Entonces también existe la asociatividad para el producto. ¿Cierto? Y la asociatividad es que, ¿qué? Para todos tres elementos Para todo X, Y, Z, en F, la multiplicación de X por el producto de Y con Z ajá, es igual al producto de X con Y multiplicado por Z. ¿sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esa? Y luego la 3 nos hablaría de ¿qué? De la existencia de un neutro multiplicativo. Significa que para todo X en F, Para todo X en F, ajá, existe, no sé, existe ¿qué será bueno poner? un W, tal que ¿qué? Tal que el producto de X con W X por W es igual a X. X. En el caso Y de en F, R, es el 1. ajá, en R, el neutro multiplicativo es el 1. ¿Por qué? Porque tenemos que para todo X en R, X por 1 es X, ¿cierto? Y luego también tendríamos la propiedad 4 para el producto, nos diría que existe
un inverso multiplicativo. Es decir, que para todo x en el campo, con x diferente de 0, existe un elemento, le voy a poner n, igual a 1, no, mejor eso me lo evito. Existe n tal que x por n me tiene que dar este que era el neutro, ¿no? O sea, me tiene que dar w. Y otra vez, en el caso de los reales, existe, o sea, para todo x en R, existe un elemento x, aquí le voy a poner menos 1, que esto no es potencia, sino que es por notación, que va a ser igual a 1 sobre x, y este elemento, por supuesto que también está en R, tal que x por x a la menos 1 es igual que 1, ¿cierto? Y ya nada más me falta, dijimos, la distributividad, que era la que juntaba esta con esta, ¿no? Entonces, la propiedad 5 estrella le voy a poner, que es la distributiva. Y es que para todo A, X, Y, Z, X, Y y Z elementos en F, X por Y más Z es igual a X por Y más X por Z. ¿Sí? Esas son las propiedades, fíjense que son 11, para definir cuando algo es campo o no. Entonces, yo a lo que me refería hace ratito, que por eso las volví a escribir para que queden claras, es que propiedades de campo hay un montón, un montón, un montón. Podríamos enunciar estas más todas las que ya les puse hace rato, que eran 13 más otras tantas, les iba a enunciar 15. Pero vamos a ir sacando un montón de propiedades más que cumple un campo. Entonces, hagan de cuenta que agarran un gran costal y van ahí echando todas las propiedades. Ahora, si ustedes quisieran, supongan que nos salen 50 propiedades de campo. O sea, ya que escribimos todas y estamos viendo si se cumplen o no y todo eso, definimos que son 40 propiedades que cumple el ser campo. Imagínense que echo todas esas en un gran costal y digo, yo voy a definir mi estructura de campo si cumple estas 50 propiedades, dije, ¿no? Entonces, imagínense qué lío que yo les diga, ¿esta cosa es campo? Ah, pues no sé, déjenme ver y cumple 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 50. No, pues no terminamos, ¿no? Se vuelve algo súper complicado. Pero además, no solo que se vuelva algo tedioso, complicado, etcétera, sino que además se dan cuenta ustedes que, fíjate que la propiedad 12 se puede demostrar a partir de las primeras 5 propiedades. Bueno, entonces la 12 la saco del costal y digo, esa propiedad es consecuencia de estas primeras 5. ¿Me explico? Y luego se dan cuenta que la propiedad 40 y 43 se pueden demostrar a partir de las primeras 7. Entonces saco del costal la 40 y la 43 y digo, estas se pueden demostrar a partir de las primeras 7. ¿Sí me explico? Entonces,
Así, van haciendo ese ejercicio y van sacando del costal propiedades que se pueden cumplir a partir de otras. Y entonces se van dando cuenta que en el costal las que quedan son estas 11. ¿Me explico? Por la pregunta que me hacían hace rato. Entonces, ¿por qué les estoy llamando a las otras adicionales? No es porque se cumplan a veces sí y a veces no, sino porque, salvo que ponga en particular explícitamente, como lo puse para las dos, acerca de los reales. ¿Me explico? No es que se cumplan arbitrariamente, a veces sí y a veces no. Lo que pasa es que todas esas que llamamos adicional se pueden demostrar a partir de estas. Entonces defino que estas son las básicas elementales para poder decidir cuándo algo es campo y no. Y las demás serán consecuencia de estas. ¿Me explico? Sí, Entonces las adicionales se pueden definir con estas que tenemos aquí. Se pueden definir, se pueden demostrar a partir de estas. Ajá. Ah, ok, entendí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que demostrarlas a partir de estas. Estas propiedades son como nuestros axiomas de campo. Estas sí, no las podemos demostrar. De estas partimos que son ciertas y a partir de estas vamos a ir generando nuevas propiedades. ¿Me explico? O sea, ustedes cuando definen algo dicen, yo defino que esta cosa es tal si cumple esto. Punto. Entonces después, para saber que algo es campo, tienen que probar que se cumplen esas 11 propiedades. Y las demás serán consecuencia de estas. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Juan Pablo. No sería más bien, o sea, no es que no se puedan comprobar, sino que nosotros estamos tomando de todos los conjuntos posibles a los que se les pueda definir suma y multiplicación, estamos haciendo a este bonchecito yo le voy a llamar campo, ¿no? O sea, en realidad no a fuerza se va a cumplir para lo que sea, pero por definición se va a cumplir para lo que le llamemos campo. Ajá. Sí, o sea, me refiero que se va a cumplir para algo que sea campo. Las propiedades adicionales se van a cumplir para algo que sea campo. Ahora, ¿cómo sé que es campo? Como bien tú dices, tengo que ver que se cumplan estas 11 propiedades y si se cumplen esas 11 propiedades, entonces es campo. Y todas las demás van a ser consecuencia de estas. ¿Sí? Creo que está claro. Miren, por ejemplo, yo les puedo decir, no sé si hicieron un ejercicio con Marco, pero consideren, así nada más para tratar de aclarar un poco más, sea X, voy a tomar el conjunto que tiene los siguientes 3 elementos. Este es mi conjunto X, ¿va? Y yo sobre ese X voy a definir las siguientes operaciones. Al fin que, ¿qué? Pues yo puedo definir la operación que yo quiera como yo quiera, ¿no? Ahí está. Entonces, yo voy a definir una operación suma entre mis 3 elementos. Y va a ser la siguiente. Suma. Yo voy a decir... me faltan estos. Entonces, yo voy a definir que si sumo al 0 con el 0,
me va a dar al 0. Y si sumo el 0 con el 1, me va a dar 1. Y si sumo el 0 con el 2, me va a dar 2. Y si sumo al 1 con el 0, me va a dar 1. Y si sumo al 1 con el 1, me va a dar 2. Y si sumo al 1 con el 2, me va a dar 0. Y si sumo al 2 con el 0, me va a dar 2. Y si sumo al 2 con el 1, me va a dar 0. Y si sumo al 2 con el 2, me va a dar 1. Yo digo que mi suma entre mis elementos va a ser así. Y entonces puedo definir a mi producto entre mis 3 elementos de la siguiente manera. Defino que cada vez que multiplique al 0 por cualquiera de estos, me va a dar 0. Y que si multiplico al 1 por el 1, me va a dar 1. Y si multiplico al 1 por el 2, me va a dar 2. Pero defino que el 1 por el 2, perdón, que el 2 por el 2 me va a dar 1. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿hicieron algo así con Marco? Antes, ¿hicieron algo así con Marco? No, esto está bien loco. Ok, bueno, entonces quiero que me digan si este conjunto, con estos elementos que yo tengo, con estas dos operaciones que definí, porque pues así se me antojó definirlas, quiero que me digan si X con esas dos operaciones es campo. No, necesariamente. No. Podría ver los inversos, ¿no? Tanto aditivo como multiplicativo. Ajá, dos cosas. Dos cosas antes. La primera es, si ustedes me dicen... O sea, la cerradura en ambas operaciones ya está, por cómo las defino. Espérame un segundo. Si ustedes me dicen, si es un campo, entonces tienen primero que demostrar que se cumplen todas esas 11 propiedades. Si se cumplen las 11 para todos estos elementos de este conjunto, entonces gustosamente me pueden decir, es campo. Ahora, si ustedes me dicen, no es campo, basta con que chequen que una propiedad de las 11 no se cumple para alguno de los elementos del conjunto. Si logran mostrarme que uno o dos elementos del conjunto no cumplen alguna de las propiedades, entonces no es campo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues lo que me está diciendo Fer. Primero, pues reviso, ¿no? A ver, la suma, ¿cumple la cerradura? Sí la cumple. Sí, porque cada vez que agarro yo dos elementos del conjunto y los sumo, me da otro elemento del conjunto. Entonces, cerradura, sí cumple. La cerradura del producto, ¿la cumple? Sí la cumple, porque cada vez que yo tomo dos elementos del conjunto y hago el producto entre ellos, veo que me da otro elemento que también está aquí. Entonces, cerradura, cumplen. Y aquí pongo cerradura para la suma, se cumple. Cerradura para el producto, se cumple. Entonces, ¿qué sigue? Tengo que checar que cumple conmutatividad. Conmutatividad para la suma es que si yo sumo primero estos elementos en la vertical y le sumo los elementos de la horizontal, me da lo mismo que si sumo los elementos en la horizontal a un elemento de la vertical. ¿Sí, no? Sí, me da lo mismo. O sea que si 1 más 1, que es 2, pues me da lo mismo que 1 más 1, que es 2. Y lo mismo para el producto, ¿no? Sí. Que si 2 por 1, me da lo mismo que 2 por 1. Y de hecho, por la manera en la que lo representó,
podemos verlo muy claramente porque es simétrico si lo volteas diagonalmente, digamos. Ajá, sí, esa es una buena idea. Entonces, conmutatividad de la suma, sí. Ahora díganme, asociatividad, Hay que ver. hay que ver. A ver, véanlo. ¿Cómo veo eso? Fíjense que si quiero decir que es asociativa la suma, entonces con todas las posibilidades que haya de combinar esos tres elementos, tengo que checar que se cumple. Pues hay que sumar tres que sí. consecutivos. 0 ¿Cómo? más 1, hay que sumar los tres consecutivos. El 0, a eso le sumamos el resultado de sumar 1 y 2. Luego sumamos el 0 con el 1 y a eso le sumamos el 2. Voy. O sea que al 0 le tengo que sumar el 1 más el 2. El 2 más 1 es lo mismo porque ya probé conmutatividad. Pero entonces esto debería de ser Le faltó un signo más, ya dirá. Al lado del 0, a la derecha. Ah, claro, es que estoy poniendo producto. Eso, gracias. Y entonces tengo 0 más 1 más el 2. Tengo que ver que eso es cierto, ¿no? Y el 1 más 2, 1 más 2 es 0, ¿cierto? O sea, de este lado tengo que 0 más 0 y 0 más 0 es 0. ¿Será que es lo mismo de este lado? A ver, 0 más 1 1. fue 1. Más 2, 0. 1 más 2. 1 más 2 es 0. Entonces hasta ahora voy bien. Bueno, eso con todas las posibilidades. Porque aquí, o sea, no puedo decir que ya como esta se cumplió, entonces se cumple la asociatividad. ¿Están de acuerdo? Tengo que ver todas las otras posibilidades. Díganme otra posibilidad. Sumar puros unos, pero asociarlos distintos. ¿Sumar puros qué? Unos, pero asociarlos distintos. A ver, dime cómo. 1 más, faltó el mayor. ¿Más qué? Más, no sería puros unos. Pero que si son puros unos es como conmutativo, o sea, por conmutatividad sabes que es cierto. Que sí, de hecho, sí, tienes razón. Entonces tienes que ponerle al menos un 2 o un 0. Pues sería 1 más 2, a ver qué sale. 1 más 2. Ajá. Y pues ya sería lo mismo. Y esto, quiero ver, tendría que ser igual a 1 más 1 y a eso sumarle 2, ¿no? Entonces 1 más 2, déjenme acordar cómo era. 1 más 2 es 0. Y entonces tengo 1 más 0. O sea, este 0 que va aquí. Por un lado. Y por otro lado, 1 más 1 es 2 más 2. Y 1 más 0, 1 más 0 es 1. Igual 2 más 2 es 1. 2 más 2 también es 1. Sí lo armaste chido de conjunto. Ajá. Entonces, pues ahí sí, para decir que no se cumple la asociatividad, tienen dos opciones otra vez. O revisar todas las posibles combinaciones y ver que se cumplan todas para decir si sí es asociativo, o basta con que encuentren una que no se cumpla y entonces dicen no es asociativo. ¿Están de acuerdo? Pero tendríamos que mostrar entonces ahorita que todos sí se cumplen, o sea, tendríamos que mostrar cualquier caso. Ajá, o darme un argumento de por qué sí se cumple, ¿no? Ok. Y lo mismo para el producto. A ver, ¿será que el producto es asociativo? A ver, vamos a hacer un ejemplo igual.
Digo, en el producto tenemos que trabajar menos, digamos, porque cualquiera que tenga que ver con cero se destruye automáticamente. O sea, te va a dar cero al final, en ambos lados. Ok, entonces tengo que ver, por ejemplo, que 0 por... Ah, pero aquí pasa lo que dices, ¿no? Ahí Tomaremos, justamente, o sea, cualquier producto que involucre a cero va a terminar en cero. tomemos otro diferente. Si yo tengo 1 por... Díganme cuál les gusta. Por 2 por 1. 2 por 1. Esto tendría que ser igual a 1 por 2 y a eso multiplicarle 1, ¿cierto? Entonces 2 por 1 es 2. Ajá. Y 1 por 2, pero como tenemos conmutatividad, esto es 2 y esto es 1. Es lo mismo, por conmutatividad también se cumple. Entonces esta está bien porque ya habíamos probado esta, ¿no? Entonces esta sí pasa. Bueno, tal pareciera que asociativos sí son, ¿no? Sí. Yo tengo una idea de cómo se podría hacer un argumento, o bueno, no es un argumento, pero creo que es una razón por la que sí es asociativo la suma. Sí, a ver, dime. Pues como usted puso en la tabla, tenemos una situación en la que en la primera fila tenemos 0, 1, 2, o sea, en los resultados. En la segunda fila tenemos 1, 2, 0 y en la tercera fila tenemos 2, 0, 1. Si eso no fuera cierto, o sea, si no fuera como la misma asociación de números, o sea, que vamos 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0 en las tres, no sería asociativo. Pero supongo que como sí lo es, sí es asociativo. Sí, digo, esa observación que hiciste, sí, ¿no? O sea, tengo 0, 1 y 2 y luego parece que voy recorriendo 1. O sea, como que quito el de la izquierda y lo mando a la derecha. Entonces, como que se van recorriendo los números. Pero eso porque tendría que garantizarme la asociatividad. Porque cuando le sumas cualquier número a otra suma, estás recorriendo ese mismo camino. Como que te toca el anterior, el que tenías, que se movió, ¿no? Sí, exacto. Entonces, creo que por eso, o sea, como las tres líneas van en el mismo orden, cualquier suma que hagas después que le sumes algo más, pues te vas a recorrer ese mismo número pues un número de lugares y vas a llegar al mismo número sin importar en qué línea estés. No lo tengo nada bien, bien expresado, pero... Ajá, pero esa es la idea, sí. Esa es la idea. Ok. Sí, todo el mundo entendió esa idea. Por ahí va, digo, puede ser una explicación, ¿no? Bueno, entonces supongamos, está clara la idea, ¿no? De qué tenemos que hacer para probar la asociatividad tanto en la suma como en el producto. Ahora díganme, ¿ustedes creen que eso es campo? O, como me decía Fer desde el principio, porque decías, Fer, suena a que habría que revisar qué onda con los inversos o con los neutros. Los inversos son los que lo destruyen. Ajá, entonces, chequen quién tendría que hacer el papel de inverso y quién tendría que hacer el papel de los neutros. Para ver si sí. Lenin, ¿me ibas a decir algo? Sí, yo iba a decir que podemos definir un inverso aditivo para cada número, o sea, decir que para el 0 su inverso aditivo es, para el 1 su inverso aditivo es, pero no podemos hacer lo mismo con el producto porque no hay ningún número que multiplicado por 0 nos devuelva al neutro multiplicativo. Que es 1. Ajá.
No Güey, sé eso si- tampoco se cumple para los reales. A ver, lo de lo aditivo, sí. A lo aditivo sí. Pero luego del producto, ¿qué dijiste? A ver, otra vez. Porque no agarré bien toda la idea de lo que dijiste. Podemos decir que el inverso multiplicativo de 2 es 2. Que el del 1 es 1. Pero no hay ningún número, o sea, cero producto de algo con algo que nos devuelva al 1. Pero yo digo que y sí, porque tiene que ser nos tiene que devolver forzosamente el neutro multiplicativo, ¿no? Ujú. Entonces no hay ningún número dentro del campo que cuando lo multiplicamos por 0 nos devuelva el neutro multiplicativo. Sí, creo que por ahí va la idea, aunque hay una parte que no entendí bien de lo que dijiste. O sea, tengo que escribir lo que dijiste. Miguel. Bueno, es que según yo se establece que en esa condición del neutro se establece que el número tiene que ser diferente de 0, ¿no? Por eso ya desde un principio se... ¿De cuál neutro me estás hablando? ¿Del multiplicativo o del Ajá. aditivo? No, Del del inverso, multiplicativo. El multiplicativo, ajá. Sí, es que creo que hay algo algo que a lo mejor no se está entendiendo bien de la propiedad, porque efectivamente, si es como habían comentado, entonces eso tampoco se cumplen los reales, ¿no? A ver, ¿qué me dice la existencia del neutro multiplicativo? Fíjense, existe, vamos a verlo en R. Existe el 1 en los reales, tal que cualquier elemento por 1 es sí mismo. Sí. Entonces, para decir que existe el neutro multiplicativo en esta propuesta de campo, tendrían que ver que existe un elemento, no tiene que ser el 1, existe un elemento tal que cuando multiplicas a cualquier elemento por ese elemento que dijimos que existía, me da el mismo. O sea, 0 por qué número me da 0. 1 por qué número me da 1. Ah, pero eso sí lo tenemos sin problemas. El neutro sí lo tenemos. Es 1. Okay. Entonces tenemos neutro multiplicativo. Esa se cumple entonces. Perfectamente, sí. Ahora, ¿tenemos inverso multiplicativo? Pues si tuviéramos que hacer que también funcionara para el 0, no tendríamos inverso multiplicativo para este campo, pero tampoco para este conjunto, pero tampoco lo tendríamos para los reales. Ajá, pero no tenemos problema porque fíjense lo que dice, ¿cómo definimos inverso multiplicativo? Al 0, por eso sirve porque al 0. Ajá, X, estoy hablando de todos los elementos en el campo que no sean el 0. En R en particular, todos los elementos del campo que no sean 0, porque el 0 ya sabemos que no existe. ¿Sí me explico? Entonces sí existe el inverso multiplicativo para este campo. Entonces agua sí es campo, sí, de hecho, sí son campos. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo, convencidísimo que es campo? ¿Todo el mundo lo ve? ¿A alguien no le queda claro por qué es campo? Es más, ¿la distributividad se cumple? Uf, sí es cierto. Sí, era que faltaría demostrar, ¿no? O sea, a ver, distributividad. Por ejemplo, que 0 por 1 más 2 tiene que ser 0 por 1 más 0 por 2, ¿no? Ajá, en los casos del 0 siempre va a ser cierto. Ok, entonces... Trivialmente. Entonces, a ver.
1 por 1 más 2 tiene que ser lo mismo que 1 por 1 más 1 por 2. ¿Sí es cierto? Porque 1 por 1 es 1, 1 por... No, espérenme. Ah, no, sí. Uno por 2 es 2 y 1 más 2 es 0. Y del otro lado, 1 más 2 es 0. Sí, pues ya no. Esa también se cumple. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Allí están todavía? Creo que se trabó la pantalla. Sí, aquí estamos. Sí se cumple, sí, wow. Sí se cumple. Entonces, pareciera que sí es, ¿no? Sí. Y fíjense que ese campo, pues ya, como se cumplen las 11, decimos que es campo. Ahora, puede cumplir otras propiedades adicionales, pero esa ya es otra historia. Hasta ahorita lo que dijimos es, probamos que se cumplen todas para decir si es campo. ¿Vale? Bueno, déjenme ir a lo que quería. Este paréntesis fue para ver esto que me estaban preguntando sobre las propiedades adicionales y sobre las propiedades, digámosle, definición necesarias para saber cuando algo es un campo o no. ¿Sí queda claro? ¿Y cuáles son las así necesarias y cuáles son extras? Si sí queda claro, entonces déjenme... Pues justo las necesarias son las de la definición, ¿no, Yadis? Son las mínimas que le vas a pedir para que sea campo. Y la magia de esto y de llegar a ciencias es que las demás cosas que pusiste como extras, que trabajamos toda la vida y que nos parecían triviales, te das cuenta de que no, las tienes que demostrar a partir de las otras. Sí. De hecho, me quedé en la 13. Déjenme terminar de escribir las que quería escribir, que son poquitas las que me faltan. Me quedé en la 13. Entonces va a la 14. La 14 diría que A por 0 es ¿quién? 0. Esto pasa para toda A en F. La 15 diría que si estuve con X y Y o con A. A y B, ¿no se acuerdan? A y B. Sí, con A y B. Estaba con X y Y. ¿Con X y Y? Pero ya da lo mismo, ¿no? Notación. No, nada más para que quede bien escrito. ¿Cómo lo escribí antes? Ah, dicen que no. Creo que sí estaba con X y Y. Si era X y Y. Dude, con las propiedades no. adicionales estaba con A y B. Cierto, ahora ahí va. ¿Sí? ¿Ahí ves? Sí, sorry. Dijeron que me mandaron foto, pero no la veo aquí. Es que está en el grupo de los chavos, Yadis, por eso. Ustedes perdonen. Pásenmela, ¿no? Por ahí. Entonces, en la 15. O sea, tenemos otro grupo en donde no estoy yo y me acabo de enterar. Es el grupo de los chavos. Ándele. Entonces, A por B es 0. Esto implica a fuercita o que A es 0 o bien que B es 0. ¿Cierto? Y la 16 es que para todo A y B en F tengo menos A por B es igual a menos A por B. También tengo que menos A por menos B es A por B. Y también tengo que menos 1 por
es igual a ¿qué? Menos A. Y entonces, para concluir esta parte, no la clase, no se emocionen, diría que un conjunto que cumple las 11 anteriores propiedades o sea, las de la definición. Yadira, valdría la pena poner en la propiedad 15 que sería un sí solo sí, ¿no? 15. Ajá. O sea, sí se cumple también esto, ¿no? Es decir, si A es 0 o B es 0, basta que uno de los dos sea 0 para que el producto sea 0. También se cumple esto, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces un conjunto que cumple las 11 anteriores propiedades, es decir, las de la definición, también cumple estas 16. ¿Sí? Y entonces, pues podemos hacer, demostrar. Y las voy a demostrar así en desorden. Unas sí y otras no, y las que no demuestre yo las demuestran ustedes. ¿Va? Entonces, como las voy a hacer en desorden, voy a empezar por probar que, a ver, esta que es la 14. 14. Es decir, que A por 0 es igual a 0. Esta para toda A en el campo F. Y entonces, fíjense, tengo que A por 0, esto es igual a que A por 0 es igual a por 0 más 0. Y esto es porque existe un neutro aditivo. ¿Sí? O sea, estoy tomando este elemento y de este elemento, pues el neutro aditivo pues me da esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Y también puedo decir entonces lo siguiente. Esto. Y esto es, fíjense, esto fue un 0, ¿no? O sea, reemplacé este 0 por este. Y esto lo puedo hacer, ¿por qué? Porque un número, un elemento y su inverso, ¿inverso qué? Aditivo, son 0, ¿no? Por propiedad. ¿Qué propiedad fue esa? Pues esa, la del inverso aditivo. ¿Está bien? Y entonces también puedo decir que A por 0 es igual a por 0 más A más el inverso aditivo de A. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Qué es esto? Distributiva. ¿Distributiva? Digo, perdón, asociativa. Asociativa, ¿no? Asociativa.
¿Sí? Y entonces también puedo decir que A por 0 es A por 0 más A por 1 más el inverso aditivo de A. ¿Por qué puedo hacer esto? Aquí estoy usando neutro, la existencia del neutro, ahora multiplicativo. ¿Sí, verdad? O sea, cambié esta por esta. Y entonces A por 0 es A por 0 más 1 más el inverso aditivo. Y ahora sí, ¿esto es qué? Distributividad, ¿no? Y luego puedo decir que A por 0 es A por 1 más este inverso. Y ahí que usé. Neutro aditivo, ¿no? Y luego entonces, por 0 es, esto es A más el neutro de A. Perdón, el inverso de A. Y esto es por neutro multiplicativo. O sea, cambié esta por esta. Y ya casi acabó, ¿no? Porque entonces, ¿esto qué? Esto es 0. Y esto es 0 porque este fue el inverso aditivo de este. Y por lo tanto, A por 0 es igual a 0. ¿Qué es lo que quería demostrar, no? Ahora chequen, yo quería demostrar esto. Yo empecé usando, o sea, tomé la igualdad del lado izquierdo y a partir de esto fui diciendo y enunciando puras propiedades para llegar a lo que quería demostrar. Si yo hubiera empezado diciendo, a ver, demostración, quiero probar la propiedad 14. La propiedad 14 me dice que A por 0 es 0 para toda A elemento del campo. Entonces, demostración. A por 0 es igual a 0. Y luego entonces no sé qué, no sé qué. Y luego no sé qué, no sé qué, no sé qué. Esto lo ponen en el examen y el ayudante que les toque ve esto y les pone una tachezota. Muy probablemente les dice, ahí en la nota, estás usando lo que quieres demostrar. Y sí, efectivamente no se puede usar lo que quieren demostrar. Y entonces eso hace que estuviera mal. Pero lo que quiero decirles es, o quiero preguntarles, ¿se entiende la diferencia entre esta, así con asterisco rojo, y esta con caracol rojo? O sea, aquí no estoy usando lo que quiero demostrar. Estoy empezando de lo que tengo del lado izquierdo de la igualdad y con puras propiedades concluyo lo que quiero demostrar. Otra cosa diferente es que yo empiece diciendo, esto, pues ahí estoy usando lo que quiero demostrar. Estoy partiendo, estoy tomando por cierto lo que apenas me están diciendo que demuestre. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí se ve la diferencia? Sí. Para todos, ¿seguro? ¿Seguros? Sí. Porque esto que les acabo de poner acá del asterisco en rojo, pasa bien seguido, ¿eh? Son las cosas que todos decimos. Son las cosas que todos decimos, a mí nunca me va a pasar y
A todos nos pasa por lo menos una vez en la vida. Esto de usar lo que quieres demostrar. Bueno, una vez en la vida es poco, o sea, nos pasa muchas veces. Muchas veces. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, solo en la segunda vez es que no le entendí muy bien a qué escribió. O sea, supongo que está utilizando la conclusión entera como premisa. Ajá, eso. A que si yo uso A por 0 es 0, y entonces le pongo aquí el inverso y de este lado también, y acá le multiplico y de este lado también, no sé qué, y concluyo, pues no hay nada nuevo porque empezaste desde el principio usando lo que te habían pedido que demostraras. No. ¿No? Sí, perdón. Bueno, pero no se preocupen, estas cosas van quedando claras con el tiempo y con la práctica. Pero les adelanto que si en algún momento ven una cosa así y les dicen, está mal porque están usando lo que quieren demostrar, se refiere pues precisamente a eso, a que están partiendo de lo que se les pidió, hicieron un montón de cosas que puede ser que estas cosas estén bien, pero pues desde la premisa estaba mal porque están usando algo que tenían que concluir, no con lo que tenían que empezar. De hecho, la que hiciste es la famosa novatada de ciencia. La de, ¿cuánto es algo por 0? 0. A ver, demuéstralo. ¿Sí? Ajá. ¿Va? Sí, bueno, claro, es lo que dicen, ¿no? O sea, yo sé que toda la vida han sabido, desde que usaban pañales a lo mejor, yo sé que ya sabían que A por 0 es 0, ¿no? Lo han usado 1000 veces en la vida. Pero arriba tú, bueno, igual pusiste lo mismo, ¿no? Demostración y al lado como que la conclusión a lo que se quiere llegar, eso que está subrayado. Yo quiero demostrar eso, pero no lo usé. O sea, yo empecé, a ver, a lo mejor lo escribí mal, aprovechando que aquí tengo la gomita. No es trampa, es un detalle en la escritura. Hubiera puesto mejor. Ejercicio, aquí 14. Y aquí pongo, por demostrar, o sea, yo lo que quiero demostrar es esto. Y la demostración empieza aquí. No estoy usando lo que quiero demostrar. Estoy usando que A por 0 es igual a A por 0 más 0. Esto es porque para este elemento existe el neutro aditivo. ¿Qué me decía el neutro aditivo? Que un elemento más 0 es ese elemento, ¿no? Entonces lo que estoy usando es el neutro aditivo, no estoy usando esto. Esto lo puse aquí para que tengamos claro que lo que queremos demostrar es esto. ¿Me explico? Y regresando a lo anterior, entonces, esto que han sabido toda la vida, ahora ya saben que es cierto. Tal vez algunos desde antes, ¿no? Ya lo habían hecho. Pero si no lo habían hecho, hasta ahora pueden dormir tranquilos sabiendo que es cierto que A por 0 es 0. Ya. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, voy a suponer que eso funciona. Ajá. Ok, entonces, a ver, la primera dice, la propiedad 1 dice, el 0 es único. Esta es bonita porque nos abre otra posibilidad en las demostraciones. ¿Alguien levantó su manita? ¿Alguien me dijo algo? No, ¿verdad? Entonces, nos da... Es que tenía una pequeña duda, pero no es del todo el tema. Es sobre que utilizas lo que quieres demostrar cuando demuestras. Ajá. Mi pregunta es, si por ejemplo yo tengo una doble implicación, pero a ambos lados
tengo un igual. Entonces, cuando yo demuestro una implicación hacia un lado, puedo utilizar, ¿cómo se diría? Como la estructura de la primera parte del igual para demostrar la segunda. Si es un sí, solo sí, sí. Ah, ok. Es que esa era mi duda. Gracias. Ajá. Si es un sí, solo sí, sí. Pero de verdad, es lo que les decía cuando estábamos viendo el sí, solo sí, ¿no? Creo que el sábado. O sea, tienen que asegurarse, garantizar, seguro, que la implicación va de ida y de regreso, ¿no? Si aquí yo hubiera puesto esto y un montón de cosas aquí, sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí, entonces muy probablemente estuviera bien. Bueno, digo muy probablemente si de veras todo lo que puse sí fue un sí, solo sí, ¿va? Pero entonces está ese detalle, que tienen que poner sí, solo sí, si nada más ponen implica de aquí para acá, pues no, porque están usando lo que tienen que demostrar. Sí, se entiende la diferencia, ¿no? Bueno, ya. Sobre eso exactamente, nada más tengo una duda sobre cómo anotarlo. Yo tengo esta costumbre que creo que está mal de ir checando cada vez que hago un paso si el paso es un sí, solo sí, si se cumple en una dirección y en el otro. Y si sí se cumple, le pongo la doble condición a la flechita doble, ¿no? Ajá. Pero eso lo hago incluso en demostraciones que en su totalidad no son sí, solo sí. O sea, hay pasos que a la hora de checarlos me doy cuenta que nada más suben de un lado al otro. Entonces esos nada más les pongo la flechita en una dirección. Pero si ya mi demostración no va a ser en sí solo sí, mejor no le pongo la flechita doble a los pasos que sí. Sí, mejor. Ok, Porque ok. si no puede ser confuso. Va. Supongo que es algo como que tú te entiendes, pero acuérdate que quien sea que te lea, pues no va a entender porque generalmente, por eso tenemos como escrituras que hacemos general, ¿no? O sea, cada quien puede tener su propia anotación, pero pues los demás no te van a entender, ¿no? O van a entender otra cosa. Uh-huh. Vale. Bien, entonces les decía que la demostración de esta afirmación, el cero es único, nos da posibilidad de otro tipo de demostraciones. Entonces, yo lo que quiero demostrar es que A más 0, no es cierto. Yo quiero demostrar que el 0 es único. Y la borré, pero estuve hablando de las propiedades de un... Ajá, entonces voy a empezar, fíjense, con A más 0 es igual ¿a quién? A A para toda A, ¿cierto? Quiero demostrar que el 0 es único, entonces voy a supongamos Que existe otro que no es único. que no es único, ajá, que no es único, a ver, voy a escribir todo, que no es único. Como estoy suponiendo que no es único, entonces existe otro 0 que hace lo mismo que esto, ¿no? Es decir, a ese otro 0 le voy a poner 0', nada más por. Y como este es otro 0, entonces también pasa que para todo A más 0' es igual a, ¿cierto? Ahora chequen que aquí tengo de esta igualdad que le voy a poner 1 y de esta igualdad que le voy a poner 2, entonces de 1 y 2 puedo yo decir que A más 0 es igual a A más 0', porque esta fue A y esta fue A, y como esta A es esta A, pues entonces esta es igual que esta, ¿cierto? Y entonces, ¿qué?
puedo, consideren ustedes a este elemento. ¿Sí? ¿Y este elemento quién es? Ya sé que es su inverso aditivo. Es su inverso aditivo, pero ya sé que lo habíamos puesto, en realidad nosotros como lo habíamos definido, es un detalle, pero fíjense que habíamos definido esto. Esto sí se vale, ¿no? Pero bueno, de aquí para acá, estamos usando ¿qué? Conmutatividad. Conmutatividad. Porque escribimos todos estos pasos, ¿no? Entonces, esto lo escribo como esto. Y ahora sí, esto fue la existencia por el inverso aditivo. Esto es un, ¿qué? 0. Es 0, 0. Y que sobrevive. Digamos que 0 y 0' son igual. Ajá. Entonces, o sea, aquí me queda un 0 y aquí un 0. Y esto es igual a 0 más 0'. Y de aquí me sobrevive, si ustedes quieren, esto. Y por lo tanto llegamos a que 0 es igual a 0'. Y eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque habíamos supuesto que existía otro 0, 0', que eran diferentes, ¿no? Cuando digo existe otro, pues es que está implícito que entonces este era diferente a este. Porque si no, pues no existiría otro, sería el mismo. ¿Sí está claro? Y entonces terminamos, ¿no? Es decir, fue una demostración, ¿cómo dijimos que se llamaban estas? Contradicción. ¿Se acuerdan? Lo escribí y lo dije, por contradicción. Es decir, supongo que lo que quiero concluir no es cierto y voy desarrollando con puros recursos lógicos, implicaciones para ver que encuentre una contradicción y esa contradicción haya surgido de lo primero, que es que supuse que algo era falso cuando es verdadero. ¿Sí está bien o si se bolas con todo lo que dije? Sí, está bien. Ok, entonces díganme, ahora sí, paso por paso, porque fíjense que cuando ustedes hagan una demostración de este tipo, lo cual van a tener que hacer en un examen próximo, no basta con que me pongan esto, tienen que decirme, o más bien yo les aconsejo, también depende de quién les califique, pero yo les aconsejo que lo hagan como hicimos esta. Es decir, que cada paso que den esté justificado por uno de los axiomas, de las propiedades axiomas que establecimos, para que les dé chance de que de verdad esté justificado cada uno. Si ustedes no encuentran aquí qué poner, es porque una de dos, ¿no? O a lo mejor no se sabe la propiedad, o a lo mejor esa propiedad no existe y se le están inventando, ¿sí me explico? Lo digo en el buen sentido, en que se den cuenta que a lo mejor algo no está bien justificado del todo y entonces uno lo reflexiona, lo piensa más, ¿no? Con mayor cuidado, a eso me refiero. De tal forma que estén súper convencidos que todo lo que escribieron es cierto, está bien fundamentado, está bien escrito y entonces pues están haciendo bien el ejercicio, ¿no? De cualquier manera, no se preocupen. No se preocupen, son cosas que se van aprendiendo y que ya les dije anteriormente, todos nos hemos equivocado 20,000 veces en esto de demostrar, ¿no? Pero bueno, sin más rollo, díganme qué usé aquí. Pues es que
ambos eran equivalentes a, y entonces puso las dos maneras de escribir a, ¿no? Pero no sé qué propiedad es esa. La igualó y ya, ¿no? Cerradura, ¿no? Igualamos. ¿Definición de qué? No alcanzo a ver lo que me dijiste. Decía definición de igualdad. Sí, eso es igual. Ok. Entonces, ya me acordé que hasta aquí sí íbamos escribiendo y estaba justificado. Ahora díganme a partir de aquí. Ese es inverso aditivo, ¿no? Existencia del inverso aditivo. Luego. Pero ahí faltaría también asociar, ¿no? Más bien conmutar. No, asociar primero y después conmutas. Ah, dices que asocie esta. Ajá. Estoy asociando. Aunque, bueno, sí, asociar. Que fíjense que la asociativa como tal me dice en suma que sumo esta con estas y que da lo mismo si sumo esta con esta, ¿no? Y aquí simplemente estoy juntando esta. Entonces no es como tal. ¿Sí me explico? O sea, mejor lo escribo. La asociativa me dice que para todos 3 elementos en el campo, si yo tengo X y eso le sumo Y más Z, va a dar lo mismo que si sumo primero X más Y y a eso le sumo Z, ¿no? Eso es asociativa. Pero no es esa la que estoy ocupando aquí. ¿Sí? Pero sí se tendría que poner, ¿no? O sea, porque... Es que no lo estoy usando. No sé, siento que está algo ambiguo. Ajá, pero esta no la estoy usando, ¿no? Porque entonces estaría que esta con esta debería de dar lo mismo que esta más esta, pero no estoy usando eso. Lo que estoy usando es que estoy poniendo de cada lado de la igualdad a este elemento. Okay. Y luego, ¿qué usé? Sí usé conmutatividad y eso fue nada más para, por si les hacía ruido, que habíamos definido, fíjense, habíamos definido A más esto como el inverso de esta, el inverso aditivo. Y simplemente aquí lo tenía al revés, tenía esto más esto. Entonces, para que no les generara, esta fue de la definición. Y esto es lo mismo que esto, gracias a la conmutatividad. ¿No? Entonces, esta es cierta, o sea, esta es cierta, esta. Por estas 2 razones que dijimos. Y esta, por la misma razón del inverso aditivo, entonces pasa que esto es 0. Y 0 más 0, este era el elemento 0. Pero este es ¿quién? Es el neutro aditivo, ¿no? Y por eso me queda que 0 es igual a 0'. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, hasta aquí le dejo. Porque son 12:58. Yo quería hacer muchos ejercicios de estos, pero yo creo que los haremos en la asesoría, ¿no? Del fin de semana. Les mando mi apunte, les mando el video y les mando la encuestita, por favor. Contesten la encuestita que les dije al principio para definir hoy mismo, mañana, mejor, mañana, para que todo el mundo tenga chance de contestar.